buenos días a todos los medios, la opinión pública en general. El día de hoy, compañeros, con motivo de nuestras próximas acciones ante la autoridad a través de llevar a cabo una secuencia de solicitud por cada uno de los jubilados y pensionados, de estos cerca de 890,000 pensionados, ¿sí? En lo que corresponde al concepto número 2 y 3 de las jubilaciones y pensiones de los compañeros, citamos a este desayuno con rueda de prensa para hacerles saber a los medios que en próximos días, concretamente el próximo miércoles a las 11 de la mañana, nos vamos a manifestar solicitando al ISSSTE una contestación generalizada en base a estos dos conceptos, pero más que todo, ¿sí?, a través de todo el antecedente legal que se tiene para seguir exigiendo. Para esto, concretamente, va a tomar la palabra el compañero profesor Vicencio y va a dar un informe generalizado. Gracias por estar con nosotros. Antes de dar inicio, quisiera hacer la presentación de otros compañeros más que nos honran con su presencia aquí, que son dirigentes también de jubilados y pensionados. Se encuentran aquí con nosotros el compañero Daniel Macías Ibarra, de Jubilados del Metro, aquí presente, el compañero Álvaro López Flores, de la Organización de Jubilados Doctor La Vista, aquí también está presente, el compañero David Benchis y Pacheco, de la Asociación de Jubilados Civiles y Militares, también aquí está presente, el contador público Sergio Antonio Domínguez, representante de jubilados del Instituto Politécnico Nacional, aquí presente. Lo acompaña el contador Guillermo González del Río, también del Politécnico, aquí presente. Encuentra el profesor Abelardo César Gutiérrez Ortiz, representante de jubilados de la Universidad de Chapingo, aquí presente. Lo acompaña nuestra compañera Guillermina Colmeyer García, también de Chapingo. Se encuentra aquí también con nosotros el compañero José Luis Torres Valencia, que es el secretario de organización de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, de nuestra coalición, aquí presente. El compañero Agustín Baena Cuadrilla, de jubilados de nómina 5, aquí presente. Y nos honra con su presencia el licenciado Enrique Ramiela Vélez, asesor jurídico de la coalición, que se encuentra, viene acompañado del licenciado Edel Jorge Genchi, del equipo de abogados que están llevando, digamos, el inicio del proceso de tipo jurídico para los estados que ya han recibido alguna respuesta, por cierto, negativa. Entonces, hay algunos otros compañeros más que ya posiblemente hemos mencionado. Tal y como se ha planteado aquí, efectivamente los 890,000 jubilados tenemos la inquietud de que la Secretaría de Hacienda emitió 3 oficios, 2011, 12 y 13, en donde se hace el incremento a estos dos conceptos que ya se han enumerado, el concepto 02, bono de despensa, y el concepto 02, previsión, perdón, el 03, previsión social múltiple. Desde el 16 de diciembre del 2013, en cuanto detectamos esta irregularidad, de inmediato nos dirigimos al director general del ISSSTE solicitando de inmediato el pago de diferencias de estos dos conceptos. Y el día 30 de enero, al no tener una respuesta, nos vimos en la necesidad de presentar solicitudes individuales, que hasta este momento llevamos una cantidad de 64,836 solicitudes de nuestra parte y aproximadamente 50,000 solicitudes individuales que el ISSSTE estuvo recibiendo en sus propias instalaciones. Entonces, más de 100,000 compañeros están exigiendo el pago inmediato del pago de diferencias de los conceptos 02 y 03. Es importante hacerles notar de que los fundamentos para esto, independientemente de los oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda,
También nos asiste el derecho que se menciona en el artículo 57, fracción cuarta, en donde está estipulado que con ese artículo y con esa ley anterior nosotros nos jubilamos, y que nos da el derecho de que todos los incrementos que se otorguen a los trabajadores en activo, siempre y cuando sea compatible, debe otorgarse a los jubilados y pensionados, y esto no se ha hecho desde el 2011 a la fecha. Igualmente el 18º transitorio de la nueva ley nuevamente vuelve a rezar este derecho que nos asiste. Nosotros decimos que existe una compatibilidad porque aparecen los talones de pago de los trabajadores activos y aparecen los talones de pago también de los 890,000 jubilados del país. Lo que sí nos extraña es que desde el 16 de diciembre que el director general recibió nuestro documento, a los 5 minutos delegaron la responsabilidad al director de prestaciones sociales y culturales. Este a su vez delega la responsabilidad a una comisión. La comisión delega la responsabilidad a SAIJUB. SAIJUB delega la responsabilidad a las delegaciones estatales del ISSSTE, y hoy nos dicen que va de nuevo. Es decir, que nuevamente presentemos las solicitudes a las delegaciones que corresponden en el caso particular del Distrito Federal y Valle de México. Tal parece como que nomás están pasando la bolita, y es ante ello que nosotros estamos exigiendo pues ya algo serio y formal. La respuesta que empieza a dar el ISSSTE en 9 estados del país es ilegal y negativa. Y está delegando la responsabilidad, como se puede ver, en quien no le compete y que no tienen capacidad de resolución. Podemos demostrar que el día 18 de febrero tuvimos una reunión con autoridades menores y ellos se comprometieron que en 8 días tendríamos una respuesta. Es decir, para el día 26 de febrero tendríamos una respuesta, y esa respuesta no ha llegado. Desde el 26 de febrero que se había comprometido, ¿sí? Y ante ello nos vimos en la necesidad nosotros de citar a esta rueda de prensa para informar, y agregamos algunos documentos que prueban lo que estamos diciendo, en donde están dando respuestas que no son las que nosotros esperamos. Nos asiste el derecho, y los derechos no se negocian, los derechos se exigen, y se exigen que se respeten. Por ese motivo, digamos, nosotros estamos exigiendo de inmediato el pago de estas diferencias, así como la actualización de las pensiones que por decreto del 2001 se tendría que haber hecho y que a la fecha no se ha realizado. También nuestros compañeros están exigiendo un incremento a las pensiones, en particular los compañeros de la ex Ruta 100, que sus pensiones quedaron estancadas y que no han sido actualizadas, y por eso los compañeros están exigiendo, digamos, el incremento a sus pensiones. Nos salen con que hay una pérdida de documentos en el propio instituto. Hay otras cosas más que están en la mesa y que no han avanzado, tal y como algunos se dieron cuenta en la revista Proceso de esta semana. Aquí anuncian una respuesta después de 10 semanas, dan respuesta a una carta abierta que salió el 23 de marzo. Y el día de hoy sale precisamente en la revista, en donde dan una respuesta que se han instalado mesas. Sí, ha habido mesas, pero han sido mesas de pláticas, no ha habido mesas, digamos, de respuestas. Han quedado en la mesa la problemática que hemos planteado los jubilados y pensionados, pero hasta ahí. Exigíamos, digamos, un número mínimo para el trámite de registro en los estados, porque el ISSSTE nos sale con que inicialmente eran 101 para poder registrar una agrupación. Subieron a 350 y en este momento están pidiendo que sean 1000. El Código Civil es muy claro y dice que 3 personas pueden asociarse y tienen el derecho de registrarse, mas sin embargo el ISSSTE no está cumpliendo con este mandato y no nos han dado una respuesta. Quedaron que también en 8 o 15 días más, a más tardar, tendremos una respuesta, y no la vimos. Una inquietud de nuestros compañeros jubilados y pensionados es en la expedición de los talones de pago. Anteriormente venían al reverso un catálogo de percepciones y deducciones, y hoy desaparecieron.
Los compañeros están exigiendo, digamos, que ese catálogo de percepciones y deducciones siga apareciendo, porque es un problema cuando hay algún tipo de descuento y que no saben de qué se trata. Entonces, por eso es algo que también se está pidiendo. Y como no hay respuesta, nosotros ya no queremos ninguna negociación con la autoridad menor. Estamos exigiendo que el director general del ISSSTE nos dé la cara y que nos reciba en audiencia para hacer el planteamiento serio y formal y que no delegue responsabilidades a gente que no le compete. Entonces estamos exigiendo, porque están violando nuestros derechos, están violentando los derechos humanos, no se ve seriedad y no se ve responsabilidad del director general del ISSSTE. Por eso exigimos y por eso es que se está planteando y estamos haciendo un llamado a nuestros compañeros y compañeras del país para la concentración del próximo miércoles 4 a las 11 de la mañana, en donde nuestros compañeros del estado de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, nuestros compañeros de la Ciudad de México, los compañeros del Instituto Politécnico Nacional, los compañeros de Chapingo, los compañeros del gobierno del Distrito Federal, los compañeros de la Ruta 100, todos ellos nos concentraremos frente a las oficinas centrales del ISSSTE, y nuestros compañeros de los otros 25 estados del país harán lo propio frente a las delegaciones estatales del ISSSTE, porque al parecer la autoridad no entiende otro lenguaje más que la presión, y si eso es lo que quieren, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nos reservamos otras acciones que tendremos que emprender si no hay una respuesta que hasta este momento se nos está negando. Es por ello que nos vimos en la necesidad de citar a los medios y les decimos lo que son, se lo deben a un humilde trabajador que en este momento está jubilado y que les pide un espacio en los medios que representan para dar a conocer la problemática que estamos enfrentando los jubilados y pensionados del país. Somos más de 890,000 jubilados en este momento. Nada más que el número que nosotros tenemos es ese. Pero sabemos de antemano que día tras día se siguen jubilando más compañeros y siguen llegando a este grupo de compañeros y compañeras de un sector olvidado, marginado, no atendido, y que hoy nos hemos organizado para exigir lo que por ley nos corresponde y que nos asiste el derecho. Y como hemos dicho anteriormente, los derechos no se negocian, los derechos los exigimos y en eso estamos. Independientemente de esto, estamos nosotros trabajando con 24 diputados federales un punto de acuerdo en donde ya firmaron 3 fracciones de partidos en apoyo a este punto de acuerdo para que se busque un mecanismo, si existe una negativa total de parte del ISSSTE, que los diputados y senadores con este punto de acuerdo se busque el mecanismo de que con el presupuesto de este año se pague una parte y en el siguiente se pague lo que quede pendiente y que de ahí en lo sucesivo quede ya en forma permanente. Eso es parte de lo que nosotros estamos pidiendo. Pero además, estamos exigiendo que todo incremento que se otorgue a los trabajadores en activo sea directo también para los jubilados y pensionados y que se dé con carácter retroactivo a partir de que este se autorice, porque nosotros le salimos perdiendo. Se hacen los incrementos, pero nosotros le perdemos. Casi por lo general los incrementos se autorizan de mayo a agosto, y de agosto en adelante hasta el final del año nosotros le perdemos, porque hasta el siguiente año es cuando dan el incremento. Entonces nosotros le salimos perdiendo, y por eso que exigimos que todo incremento que se dé a los activos se dé retroactivo a partir de la fecha que se autorice. Hasta ahí es en lo general los planteamientos y el llamado que nosotros hacemos a nuestros compañeros y compañeras del país para que todos nos demos cita el día 4 a las 11 de la mañana, hora del centro, por aquellos estados que tienen un horario diferente, de que coincidamos simultáneamente que a las 11 estemos manifestándonos y exigiendo a la autoridad que le corresponde los resultados que nosotros requerimos, no evasivas,
no delegar responsabilidades a quien no le corresponde. Hasta allí son los planteamientos que tenemos. No sé si alguien... Sí. Gracias, señorita, por acompañarnos. A ver si hay algún otro medio de comunicación. Quisiera hacer algún agregado en relación a lo que comenta el maestro Vicencio Chávez en lo relacionado a la contestación que está enviando el ISSSTE a diferentes presidentes de asociaciones de jubilados, y así como a compañeros jubilados y pensionados, de que la respuesta es, nosotros la hemos considerado como totalmente ilegal y confusa, en virtud de que ahí señala el artículo 15 de la ley anterior y el 17 de la actual, donde ellos le comunican a quien ha recibido esta respuesta de cuáles son los conceptos que la ley establece para jubilarnos. Y nosotros le queremos decir a la autoridad que nosotros no estamos solicitando algo que ya no están pagando, que lo que nosotros estamos exigiendo son las diferencias de esos dos conceptos que fueron incrementadas negociaciones que hicieron o que hacen anualmente la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado con el gobierno federal para el incremento de los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, y ellos señalan 4 prestaciones, de las cuales las dos que nosotros estamos exigiendo las diferencias son las que son compatibles con las que tienen los trabajadores en activo en base a lo que establece el 57 de la ley anterior y el decreto del 2001 que firmó quien en ese entonces era el presidente de la República. Es en ese sentido que nosotros decimos que no es una respuesta oficial de parte de quien es el responsable de dar la cara, y una respuesta a los presidentes de las asociaciones y a los jubilados y pensionadas que en su momento entregaron un documento solicitando el pago de esas diferencias, porque nosotros consideramos que esta respuesta es ilegal, y como señalaba el compañero Vicencio Chávez, nosotros ya hemos convocado, vuelvo a recalcar, el mitin del próximo 4 de este mes a las 11 horas en el Monumento a la Revolución. Por nuestra parte, ya dirigimos un documento dirigido al presidente de la República, donde le pedimos su intervención para que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público que le asigne el presupuesto necesario al ISSSTE para el pago de estas justas demandas que nosotros estamos realizando. Lo mismo vamos a hacer, queremos la intervención de los diputados y senadores también para el mismo fin, donde igual estamos solicitando que le soliciten al secretario de Hacienda que le dé el presupuesto correspondiente al director del ISSSTE. Ese es el agregado que yo quería hacer. Bien, es necesario precisar que al estar investigando nos hemos percatado
de que no solamente nosotros los jubilados y pensionados tenemos este problema. Muchos trabajadores en activo, a pesar de que la Secretaría de Hacienda emitió oficios a las dependencias federales para el otorgamiento de este incremento a las dos prestaciones, sucede que muchos trabajadores en activo tampoco lo han recibido. En ese sentido, sí se les pide a los trabajadores activos actuales que revisen sus talones de pago y van a encontrar esta irregularidad también, y que se organicen y hagan lo propio, al igual que los jubilados y pensionados. Aquí le estamos poniendo una muestra de lo que tenemos que hacer, y necesariamente, digamos, nos veremos el día 4 en nuestra concentración y en este meeting, independientemente de que se citaron al monumento a la Revolución, porque es algo que todo el mundo conoce, pero la concentración será, y el meeting también se hará frente a las instalaciones de la sede central del ISSSTE. Compañeras y compañeros, es muy importante esta convocatoria a todos los jubilados y pensionados del país. Estamos recibiendo estas agresiones de parte de un gobierno como consecuencia de otros gobiernos anteriores. El modelo económico es neoliberal. Este modelo económico tiende precisamente a dar instrucciones a los gobernantes de los países que tienen este tipo de prestaciones de carácter social y que es a la baja en función de que las finanzas, ellos dicen, nosotros los pensionados somos un riesgo para las finanzas del país, y se han hecho ya las reformas de las leyes tanto del Seguro Social como del ISSSTE, que precisamente ya están encuadrando y encauzando hacia la privatización de los servicios médicos y de las pensiones a través de las cuentas individuales, que últimamente, a través de una nota periodística, han dicho que ya también esas son un riesgo para las finanzas del país. Creo que este llamado a todos los compañeros jubilados y pensionados es una cosa similar a la que han confrontado los compañeros jubilados de Grecia, de España y otros países europeos, a los cuales sí ha llegado aún hasta reducir el monto de sus pensiones. Consideramos que no es justo que después de que 30 años aportamos a un fondo de pensiones y que ese fondo de pensiones no nos han dado cuentas, no nos han rendido cuentas sobre esos fondos de pensiones, no nada más del ISSSTE, sino de los demás regímenes pensionarios, y que el país dice que no hay dinero para el pago de los jubilados y pensionados. Por eso considero que el movimiento y la invitación a este punto de que nos paguen el concepto 02 y el 03, pero es un pago del aumento que autorizó la Secretaría de Hacienda en forma convenida con la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, en el cual aparecen en publicaciones dichos convenios, y claro, como se dice aquí los compañeros localizando los oficios de Hacienda, pues por lo que estamos fundamentando la petición esta, y que rebatimos lo que dice el ISSSTE, que es improcedente el pago de este concepto 02 y 03, por lo que sí se tiene el derecho, conforme a la ley abrogada, que es la que nos da el derecho de pedir y exigir este incremento. Gracias, compañero. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta. Señalan que este incremento se dio desde el 16 de diciembre, ¿o estoy mal? No, el 16 de diciembre nosotros nos manifestamos ante la Dirección General del ISSSTE como Comité Ejecutivo Nacional solicitando el pago inmediato de estas diferencias para los 862,000 jubilados que en ese momento éramos, porque ahorita somos más de 890. Entonces este fue el primer paso que se dio. ¿Cuándo se dio el incremento? El incremento se otorgó desde el 2011, 12 y 13 a los trabajadores. Desde el 2011 ustedes no reciben Desde nada. el 2011 nosotros hemos quedado estancados. ¿A cuánto asciende más o menos la cantidad que les deben?
a estos 890 pensionados? 90,000. Hasta diciembre del año pasado, nosotros haciendo las cuentas son 8,400 pesos. Porque en este año, por cada jubilado y pensionado. Sí, a partir del 14 nosotros consideramos que nuevamente la Federación de Sindicatos y el gobierno federal tiene que llegar a un acuerdo del incremento salarial para los trabajadores activos, y ya veremos en qué proporción, porcentaje les van a aumentar a los trabajadores activos estas prestaciones. ¿Cuál es el argumento que les ha dado la dirección del ISSSTE? El ISSSTE está en una confusión, y aquí me gustaría que alguno de los abogados pudiera intervenir en el sentido, digamos, en esta confusión que existe, porque nosotros no estamos pidiendo incremento en este momento, estamos pidiendo, digamos, el pago de diferencias de algo que se otorgó a los trabajadores activos. En el 2001 se combinó que los aumentos a trabajadores en activo iban a ser los mismos que se les hiciera a jubilados y pensionados, si mal no entiendo. 2001, ¿no? Sí, es lo que señalaba el maestro. Sí, mire, señala el maestro, ¿por qué? Porque la ley anterior abrogada, en el artículo 57 y en el decreto firmado por quien era el presidente de la República, ahí establece que el porcentaje que reciban los trabajadores activos, por ser compatibles con las pensiones, ¿sí?, los pensionados se incrementarán en la misma proporción. No sé si alguno de los abogados quisieron hacer un agregado al respecto. Sí, efectivamente. El cuarto párrafo del artículo 57 de la ley abrogada establece dos supuestos. Al concretarnos nosotros al segundo supuesto de este cuarto párrafo del artículo 57, se determina que los pensionados recibirán los incrementos que reciban los trabajadores en activo sobre los conceptos que sean compatibles entre unos y otros. De tal manera que al hacer la revisión de los conceptos de percepciones de los trabajadores en activo, junto con los de los pensionados, se advierte que hay una compatibilidad de conceptos, que es el 0,2, despensa, y el 0,3, previsión social múltiple. A partir de 2011, los pensionados quedan suspendidos en una sola cantidad que no ha sufrido incremento hasta la fecha: 100 pesos en el concepto 0,2 despensa y 120 en el concepto 0,3 previsión social múltiple. Mientras que las dependencias gubernamentales, por oficio expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determina el incremento para los trabajadores en activo, sin que todos los trabajadores en activo hayan recibido esos incrementos. Sin embargo, la ley, al ser general, pues es de aplicación obligatoria para todos. El caso no es tanto que a los trabajadores en activo no se les haya incrementado. El punto de partida y la cuestión medular es que Hacienda emitió un oficio en 2011, otro en 2012 y otro en 2013, en donde ordena el incremento para los trabajadores en activo, y que desde luego, como consecuencia, debió haberse reflejado en los pensionados, circunstancia que en el caso concreto no acontece, ¿sí? De tal manera que en las respuestas que da el instituto trata de envolver y trata de disfrazar el reclamo de la solicitud de pago de diferencias, que lo denominaríamos regularización, por un lado, y aplicación dinámica de los porcentajes que Hacienda ordena en el incremento de esos conceptos. El instituto hace mención a diversos conceptos, entre ellos sueldo tabular, clasificación por objeto gasto, tabuladores regionales, como si se tratara de un reclamo
de una integración nueva al salario, cuando esta pensión, cuando estos conceptos ya están debidamente determinados. Es muy importante hacer hincapié en que hasta el 2011 los conceptos 02 y 03 quedaron suspendidos. Se sigue percibiendo la misma cantidad, pero resulta contraproducente la respuesta del ISSSTE al señalar que es improcedente el pago de esas diferencias, cuando él mismo hasta 2010 sí reconoció e hizo el pago tanto a trabajadores en activo como a pensionados. Y hablo de pensionados porque pensionados es la generalidad. Todos son pensionados. Pensionados por jubilación, pensionados por viudez, pensionados por edad y tiempo de servicios, pensionados por cesantía en edad avanzada, pensionados por incapacidad en sus diferentes modalidades. A veces confundimos pensionados con jubilados cuando pensionados es el género y los demás son el tipo de especie. Entonces, 02 y 03 es un reclamo válido porque está pegado a derecho al cuarto párrafo del artículo 57 de la ley abrogada, por un lado, y por otro lado, ante el reconocimiento tácito por parte del ISSSTE que se hizo el pago a los pensionados por lo menos hasta el 2010. Entonces, no puede ser que solamente hasta 2010 se haya aplicado de manera correcta el incremento determinado por Hacienda y nada más de la noche a la mañana se haya determinado que nada más a los activos y ahora no a los pensionados. ¿De cuánto fue el incremento, perdón? El incremento hasta ahorita de los pensionados en activo es de 265 pesos que perciben por un concepto y por otro. 265. En relación con lo que los pensionados están percibiendo de 100 pesos para despensa y 120 para previsión social múltiple. Quiere decir que en un concepto hay una diferencia de 165 pesos que deberían de percibir y en el otro de 120 estamos hablando de 145 pesos de diferencia. Y como acertadamente lo dice quien me antecedió en la palabra, aproximadamente, y haciendo un cálculo, son 8,400 pesos que han dejado de percibir cada uno de los pensionados, multiplicados por los 870,000 pensionados que a nivel nacional existe en el censo, ¿no? Entonces, creo que el reclamo, vuelvo a reiterar, es válido por la fundamentación que se está haciendo y dos, por el reconocimiento tácito que el propio instituto hizo al pagar por lo menos hasta el 2010. ¿Cuánto vale el promedio un pensionado o jubilado? Varía de acuerdo a la categoría, pero nos hemos encontrado incluso con percepciones de 1,200 pesos mensuales. Y el otro extremo es quien percibe un tope máximo, que es 10 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, que en la actualidad son alrededor de 21,500 pesos. Entonces, ¿Cuánto gana? ¿La mayoría cuánto percibe? pues pongamos un promedio de 11,000, 12,000 pesos en promedio. Es muy arriesgado hablar de... porque hay zonas de la República Mexicana que ganan muy bien y hay otras que de plano las pensiones están muy por debajo de lo que legalmente deberían de percibir, y esto a consecuencia de que en el momento en que les otorgan sus pensiones no les son considerados todos los conceptos que como trabajador en activo percibieron. Entonces, eso es básicamente, varía el Yo creo que el promedio es sobre 4,000 pesos. como 4,000, por eso le comentaba, es muy arriesgado hablar de un promedio, ¿verdad? De 11,000 es muy alto. Por ejemplo, en Oaxaca, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, hablamos de un promedio de que ganan 15,000, 17,000 pesos los trabajadores de la educación, pensionados, de educación. Si no, si hablamos del ISFAM, por ejemplo, pues estamos hablando de pensiones muy bajas, definitivamente. Ahí, habiendo hecho un análisis y un estudio, pasa una cuestión muy similar a lo que hace el ISSSTE. No les toman en cuenta a los pensionados del ISFAM determinados conceptos que sí debieron haberse considerado cuando estaban en activo y que desde luego son sujetos ellos de reclamar, dado que el incremento a las pensiones
es imprescriptible, se puede hacer en cualquier momento, así hayan transcurrido 5, 10, 15 años que tengan por decir algo, ¿no? He encontrado casos en donde tienen 20 y tantos años de haberse pensionado y se ha presentado el juicio correspondiente y ha sido admitido y ha sido tramitado en todas sus etapas y en su momento dictado una sentencia, ¿por qué no decirlo?, favorable a los intereses, en donde se ordena que el ISFAM tome en cuenta los conceptos que como activo percibió y desde luego se vea modificada la cuota diaria pensionada con el correspondiente pago de retroactivos. Ese es básicamente lo que les podría comentar yo respecto del concepto 02 y bueno, platicando un poquito y encaminándome hacia el ISFAM. ¿Alguna otra pregunta, compañero? ¿Cuánta gente espera para esta manifestación del miércoles? Por lo menos aquí en el Distrito Federal. No nos aventuramos, estamos haciendo, digamos, un llamado a todos nuestros compañeros y compañeras, quisiéramos por lo menos juntar unos 10,000 jubilados y pensionados, debido a que en el DF, nos estamos yendo un poquito bajos, esperamos, digamos, superar esa cantidad, digamos, porque hay compañeros que por su condición de edad, por algún tipo de padecimiento, no pueden estar. Esta no es una marcha, esta es una concentración. Nuestros compañeros nos pusieron la muestra, los compañeros de Monterrey, se juntaron alrededor de 8,000 jubilados y rodearon el Palacio de Gobierno para exigir otro concepto que tampoco nos pagaron a la mayoría de nosotros jubilados. Y eso es algo que también están solicitando, digamos, que la ley Federal del Trabajo menciona en el artículo 162 sobre la prima de antigüedad, que tuvieron que habernos pagado 12 días por año de servicio prestado al país, a la federación. Entonces, eso la mayor parte de los trabajadores no lo recibimos. Es decir, nadie nos orientó en su momento y hoy estamos detectando de que nuestro patrón, independientemente de la dependencia en la cual hayamos laborado, tenía la obligación de habernos pagado 12 días por año de servicio prestado, y eso se quedó en la nada. Es otra de las cosas que hemos detectado, y hay otras más irregularidades que estamos detectando ahorita. Sí. Lo que sí nos extraña es de que al rato no digan que nosotros no tenemos nada que hacer, como se dice de los trabajadores que se están manifestando por inquietudes, digamos, y por no atención, como en el caso, digamos, lo que está pasando los que están aquí en plantón a un costado del Monumento de la Revolución, por un derecho que están exigiendo. Sí, la sociedad y algunos medios, digamos, los critican, dicen que no tienen nada que hacer. Nosotros debemos decirle que sí tenemos que hacer, y lo que vamos a hacer es que si no hay una respuesta, nos van a tener que ver igual acá. Claro que es muy riesgoso, digamos, por la condición de edad y las condiciones en que estamos nosotros, pero pues no, vamos a demostrarle a la Presidencia de la República y a todas las instituciones, ¿sí?, a todas las autoridades, que estamos dispuestos, digamos, a llegar a las últimas consecuencias, que ya no es posible que nos sigan viendo la cara. Con esto quiere decir que en caso de que no sean atendidas sus peticiones, ¿pueden hacer un plantón indefinido aquí en el Distrito Federal? Pues tenemos todo el tiempo para hacerlo. Si a eso nos orillan las dependencias y sus autoridades, pues a eso tendríamos que llegar, porque nosotros necesitamos demostrarles a las nuevas generaciones que necesitan luchar y que no les vean la cara como han intentado vernos a nosotros. Después de 3 años, digamos, al detectar esta irregularidad, como que no es posible. Pero no solamente es eso, estamos detectando otras cosas más, digamos, que no solamente con nosotros los jubilados, que somos un sector desprotegido, no atendido, marginado, y que como si fuéramos glorietas nos dan la vuelta, y como que fuéramos invisibles, como que no nos ven. Entonces, ante ello, por eso es que no nos vemos en la necesidad de manifestarnos, como que la autoridad no entiende otro lenguaje más que la presión, y si eso es lo que quieren, pues eso vamos a hacer. Mencionaba que son 24 estados en los que se van a manifestar. ¿Es en total o con la suma de los que me mencionó al principio? Mire, son 31 estados del país los que están dentro de nuestra organización, 31 estados, con excepción de Baja California Norte, todos los demás se van a manifestar. Por eso hablamos, digamos, de que 6 estados nos vamos a concentrar aquí en la Ciudad de México, y los otros 25 harán lo propio en las capitales de los estados,
frente a la delegación estatal del ISSSTE. ¿Me podría recordar qué estados van a manifestar, perdón, aquí, en el DF? En el DF, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y las agrupaciones que en este momento están aquí representadas. Quisiera agregar algo. Estas demandas que hemos estado señalando también se las estamos haciendo al gobierno del Distrito Federal, debido a que es igual que el ISSSTE, le paga sus pensiones a cerca de 60,000 jubilados y pensionados de las cajas de previsión social. Estos trabajadores a quienes pagan estas cajas también tienen el mismo derecho y también están sujetos a que para este tipo de prestaciones se aplique la ley del ISSSTE, en virtud de que, como fueron trabajadores activos, son trabajadores federales, porque se regulan por las mismas condiciones y por el apartado B, y sobre todo nosotros, la propia autoridad del gobierno del Distrito Federal dice que supletoriamente a esos trabajadores se les debe de aplicar la ley del ISSSTE anterior, ¿sí? Entonces son las mismas demandas para el gobierno del Distrito Federal, que ha mantenido, igual que el ISSSTE, una posición cerrada para no darle respuesta a este grupo de compañeros jubilados y prestación pensionados de las cajas de previsión social del gobierno para los trabajadores de base, que son nómina 5, y compañeros de seguridad pública, que son nómina 4. Entonces, eso es lo mismo que estamos haciéndole al ISSSTE, lo mismo le estamos haciendo al gobierno del Distrito Federal. Quiero dejar sentado de que esperamos que tanto los medios de comunicación, las autoridades en general y la sociedad civil no vayan a satanizar nuestra lucha, como lo han hecho con los maestros, lo han hecho con los campesinos, lo han hecho con los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Creo que todos estos grupos están luchando por algo, un cambio dentro de este gobierno, que solamente de esta forma pudiéramos lograr estas situaciones que en realidad sean favorables al pueblo en general y sean de beneficio social. Bueno, generalmente a todos los medios, a todas las organizaciones que el día de hoy nos acompañan, por lo general la invitación es abierta. Creo, compañeros, de todo lo que se ha comentado, hay puntos que son muy concretos. A la autoridad, al ISSSTE, a los funcionarios que la han representado, creo que el único punto que se parte, compañeros, es que siempre se le ha olvidado regularizar las pensiones a todos niveles, en todos los conceptos. Esto es el objetivo de la próxima concentración el día miércoles, compañeros, a las 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros.